una mujer feliz, que acababa de conseguir un puesto en una gran empresa. Salió de la oficina y, al ver a una anciana hambrienta, escuchó: «Hija, cómprame esta estatuilla de la Virgen. Así podré comer algo hoy». Compadecida, la mujer le dio de comer a la anciana, pero de repente ésta le susurró: «Mañana mismo, renuncia a ese trabajo, pero antes de irte, haz una cosa». Valentina García llevaba 8 años casada con Esteban. Durante todo ese tiempo, había confiado ciegamente en su marido, quien la engañaba incluso desde el día de su boda. Lo descubrió por casualidad, y su mundo se puso de cabeza. Valentina estaba acomodando cajas con nueva mercancía cuando su mirada se posó en el reloj. Las 8. Esteban había prometido pasar después de una reunión con los proveedores, pero no había aparecido. Aunque, a decir verdad, eso era lo de siempre. Él siempre llegaba tarde, culpando a negociaciones importantes o al tráfico de la ciudad. Pasó la mano por una caja de cartón, verificando la etiqueta. Carpetas, plumas, cuadernos, todo lo que habían pedido esa semana. La papelería era su proyecto en común, el fruto de 8 años de matrimonio y 2 años de arduo trabajo. Esteban se encargaba de los proveedores y las relaciones con los mayoristas, mientras que Valentina atendía el local y a los clientes. 3 cajas más, murmuró, cortando la cinta adhesiva con un cúter. Y ya puedo cerrar. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo sobresaltar. Valentina se giró, forzando una sonrisa. «Buenas noches. Ya estamos cerrados», dijo amablemente, tratando de recordar si había colgado el letrero de «cerrado» en la puerta. Una mujer de unos 50 años entró en la tienda. Llevaba un abrigo oscuro, un rebozo cubriéndole la cabeza y un rostro cansado con profundas arrugas alrededor de los ojos. Se detuvo en el umbral, apretando un bolso desgastado entre sus manos. «Lo sé, vengo por un asunto personal». La voz de la mujer sonaba tensa, como si le costara encontrar las palabras. Valentina dejó el cúter y se enderezó, mirando con extrañeza a la desconocida. «¿Personal?», repitió, sintiendo como una inquietud comenzaba a crecer en su pecho. «Sí». La mujer dio unos pasos hacia adelante. Su mirada era pesada y penetrante. «Usted es Valentina, la esposa de Esteban, ¿verdad?». El corazón le dio un vuelco. Valentina asintió, sin apartar la vista de la desconocida. «Sí, soy yo». «¿Y usted es?». Tragó saliva. «¿Le pasó algo a mi esposo?». Sus pensamientos se desbocaron. Un accidente. El hospital. Esteban podría estar en problemas, y esta mujer había venido a informarle. Pero, ¿por qué no había llamado la policía? No. La mujer negó con la cabeza y sus labios temblaron. «No, a él no le ha pasado nada. Aparte de que mi hija de 20 años está embarazada de él». Silencio. Un silencio ensordecedor y opresivo. Valentina pudo oír el ruido de un coche pasando por la calle. Escuchó su propia respiración, agitada y entrecortada. «¿Qué?». Apenas pudo articular esa palabra. «Eso no puede ser». «Claro que puede». La mujer se acercó más, y Valentina vio las lágrimas en su rostro. «Primero, ese sinvergüenza tuvo un romance con mi hija mayor, que trabajó de mesera en su boda. Se acostó con ella ese mismo día, durante la celebración». Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La boda. 8 años atrás, el día más feliz de su vida. El vestido blanco, las flores, las sonrisas de los invitados. Y Esteban, susurrándole al oído cuánto la amaba. «No puede ser», repitió, aferrándose al borde de un mostrador. Usted se equivoca. Esteban no sería capaz». «Claro que fue capaz». La voz de la mujer se quebró en un grito. «Mi Catalina apenas tenía 18 años». «18. La llevó al almacén mientras usted bailaba con los invitados y luego simplemente desapareció de su vida. Ella lloró durante meses, pero yo pensé que pasaría. Pensé que todo había terminado». Valentina se dejó caer en una silla, incapaz de mantenerse en pie. Le temblaban las manos. Y luego, continuó la mujer, secándose las lágrimas, 6 años después, se fijó en la menor, en mi Mariana. Ella tenía 19 cuando se conocieron. Le decía que se iba a divorciar, que solo la amaba a ella. «¿Y ahora? ¿Ahora qué?», susurró Valentina. «Ahora está embarazada de 4 meses». La mujer sacó un sobre arrugado de su bolso y lo arrojó sobre el mostrador. «Aquí están los resultados de los análisis. Se niega a reconocer al bebé. Dice que no es su problema. Mi Mariana está sola, sin trabajo, sin dinero. Y él». Valentina miraba el sobre.
sin atreverse a tocarlo. Yo no sabía, logró decir. Se lo juro. No sabía nada. Le creo. La mujer se secó la cara con la manga del abrigo. Por eso vine a verla. Le ruego que le pida el divorcio. Es su hijo. Mariana no podrá sola. Tiene miedo de dar a luz sola. Tiene miedo de que no podamos mantener al bebé. Mi sueldo es muy bajo. No tengo tanto dinero. Váyase, pidió Valentina en voz baja. Por favor, váyase. La mujer se quedó inmóvil, mirándola con súplica. Pero, váyase, gritó Valentina, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Salga de aquí ahora mismo. La mujer retrocedió hacia la puerta, todavía murmurando algo, pero Valentina no la oía. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. La puerta se cerró de golpe, y la campanilla sobre la entrada tintineó lastimeramente. Valentina se quedó sola en medio de la tienda. Las cajas con mercancía, las carpetas ordenadas, las portadas coloridas de los cuadernos. De repente, todo le pareció ajeno y sin sentido. Levantó la vista y miró la fotografía enmarcada en la pared. Una foto de ambos, tomada 2 años atrás en la inauguración de la papelería. Esteban la abrazaba por los hombros, ambos sonriendo. Así que en la boda, susurró, secándose las lágrimas. El mismo día de nuestra boda. Se levantó, tambaleándose, y mecánicamente comenzó a sacar la mercancía de las cajas. Sus manos se movían por sí solas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Cada detalle de aquel día resurgía en su memoria con una nueva y dolorosa claridad. Esteban se había ausentado, diciendo que necesitaba hacer una llamada. Ella no le dio importancia. Parecía tan natural que tuviera asuntos que atender incluso en un día como ese. Y él estaba con otra. Valentina terminó de desempacar la última caja sin siquiera darse cuenta de cómo lo hizo. Cerró la caja registradora. Apagó la luz del almacén. Tomó las llaves con manos temblorosas y revisó la cerradura de la puerta principal varias veces. Luego una vez más. Y otra. El coche la esperaba en el estacionamiento. Valentina se sentó al volante y se quedó inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. El teléfono yacía en el asiento del copiloto. Ni una llamada. Ni un mensaje de Esteban. Como siempre. Arrancó el motor y condujo a casa. El trayecto duró 20 minutos. Pero no recordaba ni una sola curva. Volvió en sí solo cuando el coche se detuvo frente a su casa. Una vivienda de 2 pisos en una zona residencial a las afueras de la ciudad. Valentina no salió de inmediato. Se quedó en el coche, apretando el volante, tratando de entender cómo iba a vivir a partir de ahora. ¿Qué le diría a Esteban? ¿Cómo podría siquiera mirarlo a los ojos? Finalmente, salió y entró en la casa. Vacía, oscura, fría. Esteban no estaba. Fue a la cocina, encendió la luz y puso a calentar agua. Sacó una taza, una bolsita de té, se sentó a la mesa y se quedó mirando por la ventana, donde la noche se espesaba. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. El agua hirvió. Preparó el té, pero no lo tocó. Tomó el teléfono. La pantalla estaba en negro. Ni llamadas, ni mensajes. Pasó una hora. Valentina seguía sentada a la mesa, abrazando la taza con las manos. El té se había enfriado hacía mucho. Pasó una segunda hora. Miró el teléfono. 23. Seguía sin noticias de Esteban. Quería gritar. Quería romper algo. Quería llamarlo y exigirle una explicación. Pero simplemente se quedó sentada, porque no sabía por dónde empezar. No sabía cómo destruir lo que había construido durante 8 años. Y en algún lugar de la ciudad, Esteban estaba ocupado con sus asuntos, sin sospechar que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Valentina escuchó el sonido de un coche en la entrada cerca de la medianoche. El corazón se le encogió. Seguía sentada en la mesa de la cocina. Frente a ella había una tercera taza de té frío. Tenía las manos entumecidas de tanto apretar el teléfono, esperando algún mensaje. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. Se oyeron pasos en el vestíbulo. Medidos. Tranquilos. Esteban claramente no sospechaba lo que le esperaba. Hola, cariño. Apareció en el umbral de la cocina, dejando caer su saco sobre el respaldo de una silla. Perdón por la tardanza. Valentina guardó silencio, mirándolo. 8 años de matrimonio. Y creía conocer a ese hombre. Creía que podía leerlo como un libro abierto. Pero ahora, frente a ella, había un desconocido. Esteban fue al fregadero. Se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Luego se volvió hacia su esposa con una sonrisa. Creo que encontré inversionistas para expandir nuestro negocio. Imagínate.
Están dispuestos a invertir una buena cantidad de dinero. Podríamos abrir otras 2 tiendas. Quizá hasta 3. Es increíble. No. Su entusiasmo era como un cuchillo en sus oídos. Valentina sentía como todo por dentro se contraía de dolor y rabia. Lo sé todo, dijo en voz baja, sin apartar la mirada. Esteban se quedó paralizado con el vaso vacío en la mano. ¿Qué? Dirigió la mirada a su esposa, y la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Lo sé todo, repitió Valentina más fuerte, con la voz temblorosa. Él dejó el vaso sobre la encimera y frunció el ceño. ¿Qué sabes? En su tono había sorpresa, pero a Valentina le pareció captar una nota de cautela. Se levantó, apoyando las manos en la mesa para no caer. Las palabras se le atoraban en la garganta, pero se obligó a pronunciarlas. Sobre tus asquerosas aventuras. Sé que te estabas divirtiendo con una mesera el día de nuestra boda. La voz se le quebró en un grito. Y sé que Mariana está embarazada de ti. Silencio. Un silencio largo y opresivo. Esteban permaneció inmóvil, y Valentina vio cómo sus ojos se movían de un lado a otro, primero a la derecha, luego a la izquierda, como si buscara una salida. Se lamió los labios. ¿Quién te dijo esa estupidez? ¿Estupidez? Valentina gritó y se aferró al borde de la mesa. Vino la madre de esas chicas. Me lo contó todo. Todo, Esteban. Sobre Catalina, la que trabajó de mesera en nuestra boda. Sobre cómo la llevaste al almacén mientras yo bailaba con los invitados. Y luego, 6 años después, te fijaste en su hermana menor. Apenas tiene 20 años. ¿Cómo pudiste? Esteban retrocedió hacia la pared, y ella vio algo cruzar por su rostro. Miedo. Irritación. Abrió la boca, pero no dijo una palabra. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Continuó Valentina, sintiendo como las lágrimas le nublaban la vista. 8 años. Esteban. 8 años creyendo en ti. Amándote. Y tú todo este tiempo. Valentina. Escúchame, dijo él por fin, dando un paso adelante. No es lo que piensas. Esa mujer ella solo quiere dinero. Es un chantaje. ¿Entiendes? Chantaje. Valentina soltó una risa histérica y dolorosa. ¿Así que no niegas que te acostaste con ellas? Esteban guardó silencio. Su mandíbula se tensó. Se pasó una mano por el pelo. Fue hace mucho tiempo. No significó nada. ¿Nada? Valentina sintió que las piernas le fallaban. Volvió a sentarse en la silla. ¿Nada? Me engañaste el día de nuestra boda. Fue un error. Se acercó, y su voz se volvió más suave. Persuasiva. Estaba borracho. Simplemente pasó. ¿Y esa chica? ¿Mariana? Sí, tuvimos algo, pero no sabía que se iba a embarazar. Ese es su problema, no el mío. Valentina lo miró, sin poder creer lo que oía. El hombre al que había amado, con el que se había casado, estaba frente a ella diciendo esas cosas. Y ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Su problema, susurró. Es tu hijo. Esteban. ¿Tuyo? ¿Y tú cómo sabes? Replicó él. A lo mejor se acostó con alguien más. Esas chicas siempre andan buscando a quien endosarle sus hijos. Cállate. Valentina se levantó de un salto, derribando la silla. Cállate ahora mismo. No quiero oírte. Esteban se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Y esa sonrisa fue la gota que derramó el vaso. Te voy a pedir el divorcio, gritó Valentina, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Recoge tus cosas ahora mismo y lárgate de aquí. No. Para nada. Él negó con la cabeza, y su sonrisa se hizo más amplia. Si tanto quieres. Lárgate tú. Yo de aquí no me muevo. Valentina se quedó helada, mirándolo. ¿Era este el mismo Esteban que 8 años atrás le había jurado amor eterno? ¿El que había prometido protegerla y cuidarla? Esta es mi casa, continuó él con calma. Yo me quedo aquí. Y tú, si quieres el divorcio, puedes ir recogiendo tus cosas. Ella se dio la vuelta y corrió al dormitorio. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo abrir el armario. Valentina agarró la primera maleta que encontró y empezó a arrojar su ropa dentro. Pantalones, camisetas, lencería, todo sin mirar. Las lágrimas le nublaban la vista y no veía lo que tomaba. Valentina, no seas tonta. La voz de Esteban llegó desde el pasillo. ¿A dónde vas a estas horas? Ella no respondió. Entró al baño. Metió en un neceser sus cremas, champú y cepillo de dientes. Volvió al dormitorio y cerró la maleta. Valentina. Esteban estaba en la puerta, observándola. Sabes que esto es una locura. Hablemos mañana.
Cuando te calmes. ¿Que me calme? Se volvió hacia él, y en su voz había tal furia que él retrocedió un paso. ¿Quieres que me calme? ¿Después de lo que hiciste? No hice nada tan grave como para destruir una familia, soltó él. No hagas un drama por una tontería. Valentina agarró la maleta y pasó a su lado sin mirarlo. Esteban no intentó detenerla. Lo oyó suspirar y murmurar algo para sí mismo. En la entrada, se puso una chaqueta, tomó las llaves del coche y salió corriendo a la calle. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero no lo sintió. Se subió al coche, arrojó la maleta en el asiento trasero y arrancó el motor. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Valentina salió de la entrada y aceleró por las calles vacías de la noche. Las lágrimas le impedían ver el camino y varias veces estuvo a punto de invadir el carril contrario. El apartamento de su madre estaba al otro lado de la ciudad. Valentina llegó en media hora, aunque normalmente el trayecto le tomaba 40 minutos. Se estacionó frente al edificio, tomó su maleta y subió al cuarto piso. Llamó a la puerta una vez, 2, 3. Finalmente, una voz somnolienta se escuchó desde adentro. ¿Quién es? Mamá. Soy yo, graznó Valentina. La puerta se abrió de par en par. Doña Isabel estaba en bata, con el pelo revuelto, entrecerrando los ojos por la luz del pasillo. Hija, ¿qué pasó? La sorpresa en su voz se convirtió en preocupación al ver el rostro de su hija. Valentina entró y se derrumbó sobre el hombro de su madre. Mamá, me voy a divorciar de Esteban, sollozó. Ese desgraciado me ha estado engañando todos estos años. Incluso el día de nuestra boda. Doña Isabel abrazó a su hija y la llevó a la cocina. La sentó en una silla y puso a calentar agua. Hija, ¿estás segura de lo que dices? Se sentó frente a Valentina, tomándola de las manos. Llevan 8 años juntos. Tienen un negocio en común. No puedes destruirlo todo así de repente. Tal vez deberían tratar de hablar. Perdonarlo. Valentina levantó la cabeza y miró fijamente a su madre. ¿Perdonarlo? Le arrebató las manos. Mamá, ¿me estás escuchando? Me engañó el día de nuestra boda. ¿Y tengo que perdonarlo? Hija, así es la vida. Doña Isabel negó con la cabeza. Todos los hombres son iguales, incluso tu padre. ¿Qué? Valentina se quedó helada. ¿Papá también te engañó? Bueno, su madre desvió la mirada. Hubo ocasiones, pero lo perdoné. Vivimos juntos 28 años. Hasta que murió. La familia es lo más importante. No puedo creerlo. Valentina se recostó en la silla. Sabías que papá te engañaba y te quedaste callada. Estaba salvando a la familia. En la voz de doña Isabel había un deje de ofensa. No quería que crecieras sin un padre. Fue mi sacrificio por ti. ¿Sacrificio? Valentina se rió entre lágrimas. Mamá, eso no es un sacrificio. Es una humillación. Dejaste que pisoteara tu dignidad. Valentina, ¿cómo te atreves a hablar así? Exclamó su madre. ¿Y tú cómo te atreves a aconsejarme que perdone a un infiel? Valentina se levantó, casi derribando la silla. Si a ti te gustaba aguantar las infidelidades de papá, ese es tu problema. Yo no voy a hacer lo mismo. Doña Isabel palideció. Solo intentaba ayudar. No lo hagas, dijo Valentina entre dientes. Simplemente no lo hagas. Agarró su maleta, fue a su antigua habitación, empujó la puerta y se detuvo en el umbral. Todo estaba exactamente igual que 8 años atrás, cuando se había ido. El papel tapiz rosa que ella misma había elegido. El póster de su banda favorita en la pared. El estante con libros. La cama estrecha con una colcha de flores. Valentina arrojó la maleta al suelo y se desplomó sobre la cama. La almohada olía a ropa vieja y a polvo. Hundió la cara en la tela y lloró en silencio, sin esperanza. A través de la pared se oían ruidos ahogados. Su madre estaba haciendo algo en la cocina, luego fue a su propio dormitorio. Todo quedó en silencio. Valentina yacía en la oscuridad, mirando al techo. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, sin dejarla dormir. Recordaba la boda, el vestido blanco, el ramo de rosas, el primer baile. Esteban le susurraba al oído cuánto la amaba, y luego desapareció durante media hora. Dijo que tenía que responder una llamada importante. Ella no le dio importancia, y él estaba con otra. Las lágrimas volvieron a correr. Valentina lloró hasta que el agotamiento la venció. Por la mañana, se despertó con la cabeza pesada y los ojos hinchados. Doña Isabel ya estaba en la cocina, tomando café y leyendo el periódico. Cuando Valentina entró, su madre levantó la vista. Buenos días. Su voz era tensa. Buenos.
Valentina fue al fregadero y se sirvió un vaso de agua. ¿Ya te calmaste?, preguntó su madre con cautela. Sí. Valentina bebió unos sorbos. Voy a pedir el divorcio. Doña Isabel suspiró, pero no dijo nada. Valentina se vistió, tomó la carpeta con sus documentos y salió del apartamento. Condujo hasta el juzgado de distrito y presentó la solicitud de divorcio. La empleada que recibió los papeles los hojeó con aburrimiento y puso un sello. Le llegará una notificación con la fecha de la audiencia, dijo monótonamente. Valentina asintió y salió a la calle. Sacó el teléfono y marcó el número de Esteban. Él respondió al tercer timbre. Bueno. Su voz sonaba irritada. Ya solicité el divorcio, dijo Valentina. Tenemos que hablar de la división de bienes. Una pausa. Luego. Esteban se rió. De acuerdo. Veámonos mañana en la papelería. Lo discutimos con calma. Mañana a las 2 de la tarde. Valentina colgó sin esperar respuesta. Al día siguiente, se encontraron en la papelería. Esteban estaba sentado en el escritorio del almacén, revisando unos papeles. Cuando Valentina entró, él levantó la cabeza y sonrió de forma tensa y falsa. Hola, siéntate. Señaló la silla de enfrente. Valentina se sentó, con un cuaderno frente a ella. Vayamos al grano, empezó. Abrimos la tienda juntos. Invertimos por igual. Así que la dividimos por la mitad. De acuerdo, asintió Esteban. La casa también por la mitad. Bien, anotó Valentina. Los coches. Cada quien se queda con el suyo, propuso él. Me parece bien. Ella levantó la vista. Los ahorros en las cuentas. Por la mitad. Esteban se encogió de hombros. No soy tacaño. Valentina frunció el ceño. Todo iba demasiado bien. Esteban aceptaba todo sin discutir. No era propio de él. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo?, le preguntó. Claro. Él sonrió más ampliamente. Somos gente civilizada. ¿Para qué empezar una guerra? Valentina no sabía entonces que esa guerra apenas comenzaba, que en pocos meses estaría en un tribunal, viendo cómo los mejores abogados de la ciudad, contratados por Esteban, demostraban que todo el negocio le pertenecía solo a él, que todos los ahorros eran fruto de su esfuerzo, que la casa estaba a su nombre. Pero ese día le creyó que cumpliría su palabra. Y ese fue su mayor error. Habían pasado 6 meses desde el juicio. 6 largos meses durante los cuales Valentina intentó recoger los pedazos de su vida. El juicio fue un golpe brutal. El abogado de Esteban presentó documentos que probaban que su cliente había invertido la mayor parte de los fondos en el negocio, que la casa estaba a nombre de Esteban desde antes del matrimonio, que todos los ahorros eran resultado de sus esfuerzos. Valentina se quedó sin nada, excepto su viejo coche y algunas cajas con sus cosas personales. Ahora vivía en su habitación de la infancia en el apartamento de su madre. Y cada día le recordaba su derrota. Te lo dije. Doña Isabel estaba en la puerta de la habitación, con los brazos cruzados. Te dije que tenían un negocio juntos, que no debías llevar las cosas al divorcio, pero no me escuchaste. Valentina estaba sentada en su viejo escritorio, revisando anuncios de empleo en la laptop. Apretó los dientes, intentando no reaccionar a las palabras de su madre. ¿No decías que ya se habían puesto de acuerdo?, continuó su madre, entrando en la habitación. ¿Que lo tenías todo bajo control? ¿Y ahora qué? Estás sin trabajo, sin dinero. Mamá, basta. Valentina se giró en la silla, y en su voz había tal furia que doña Isabel retrocedió un paso. Ya me tienes harta con tus sermones. Solo quiero que entiendas. Entiendo todo, gritó Valentina. Entiendo que cometí un error al confiar en él. Entiendo que me quedé sin nada. Pero tus reproches no ayudan. No ayudan en absoluto. Doña Isabel apretó los labios y salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Valentina se cubrió el rostro con las manos y respiró hondo, tratando de calmarse. Las últimas semanas había enviado decenas de currículums. Recibía pocas respuestas, y las que llegaban terminaban en rechazos después de las entrevistas. Tenía experiencia en ventas, pero 8 años en su propia tienda no impresionaban a los empleadores. Buscaban gente con experiencia en grandes empresas, con recomendaciones, con títulos de universidades prestigiosas. Valentina volvió a revisar las vacantes. Pasaba un anuncio tras otro: vendedora, administradora, gerente de ventas. En todas partes pedían una experiencia que ella no tenía en el formato adecuado. El teléfono sonó cuando ya estaba a punto de cerrar la laptop y rendirse por hoy. Un número desconocido. Bueno, respondió con cansancio. Buenas tardes. ¿Hablo con Valentina García? La voz de una mujer sonaba profesional pero amigable. Sí, soy yo.
Me llamo Irene. Soy de la empresa Grupo Alianza. Usted aplicó a nuestra vacante de asistente de dirección. Nos gustaría invitarla a una entrevista. El corazón de Valentina dio un vuelco. Grupo Alianza era una de las empresas más grandes de la ciudad, dedicada a la distribución mayorista. Recordaba haber enviado su currículum allí hacía una semana, pero ya no esperaba respuesta. Claro, respondió rápidamente. ¿Cuándo le viene bien? ¿Mañana a las 2 de la tarde le parece? Sí. Perfecto. Valentina agarró una pluma y anotó la dirección que le dictó Irene. Cuando terminó la llamada, se quedó sentada unos minutos, mirando al vacío. Por fin, una oportunidad. Al día siguiente, Valentina se levantó temprano, aunque la entrevista era hasta las 2. Pasó mucho tiempo eligiendo qué ponerse, decidiéndose por un traje sastre negro. Se maquilló ligeramente, se recogió el pelo, se miró al espejo y trató de infundirse confianza. «Puedes hacerlo», le susurró a su reflejo. «Tienes que hacerlo». Su madre estaba sentada en la cocina tomando café cuando Valentina salió de su cuarto. «¿A dónde vas tan arreglada?» Doña Isabel la miró de arriba a abajo. «A una entrevista de trabajo», respondió Valentina secamente, sirviéndose un té. «Ah, bueno», resopló su madre. «Espero que al menos con este trabajo no la riegues». Valentina apretó los dientes y no dijo nada. No valía la pena empezar una discusión antes de una reunión importante. Llegó a las oficinas de Grupo Alianza 20 minutos antes de la hora acordada. El edificio de cristal y concreto se alzaba imponente en el centro financiero de la ciudad. Adentro, un vestíbulo luminoso con suelo de mármol, una recepción y varios sofás para los visitantes. «Buenos días. Soy Valentina García», se dirigió a la chica de la recepción. «Tengo una entrevista para el puesto de asistente de dirección». «Un momento. Por favor». La chica tecleó algo. «Sí, la están esperando. 7º piso. Oficina 705. Valentina subió en el elevador. El pasillo del 7º piso era silencioso y espacioso. Las puertas de las oficinas estaban a una distancia considerable unas de otras. Encontró el número correcto y llamó. «Adelante». Abrió la puerta y entró. Detrás de un escritorio macizo estaba sentado un hombre de unos 50 años con un traje elegante. John Víctor Solís, el director de la empresa, como supo más tarde. A su lado estaba Irene, la mujer que la había llamado, de unos 40 años, con gafas y una tablet en las manos. «Valentina García. Pase. Siéntese». Don Víctor le señaló una silla frente a él. La entrevista duró casi una hora. Le preguntaron sobre su experiencia, por qué quería trabajar allí, sobre sus fortalezas y debilidades. Valentina respondió con honestidad pero con cautela, tratando de no mencionar el divorcio ni el juicio. Habló de la papelería, del trato con los clientes, de la gestión de documentos. «Tiene un buen currículum», dijo finalmente don Víctor, dejando a un lado los papeles. «Experiencia en ventas. Conocimiento de los procesos de negocio. Es exactamente lo que necesitamos». Valentina sintió una punzada de esperanza. «Estamos listos para ofrecerle el trabajo», continuó él. «Periodo de prueba de 3 meses. El salario es el que se indicaba en el anuncio. Empezaría mañana mismo. ¿Le parece bien?» «Sí». Valentina apenas se contuvo de gritar de alegría. «Por supuesto que me parece bien. Gracias». Salió de la oficina como si flotara. Por fin, la vida empezaba a mejorar. Por fin tenía la oportunidad de salir adelante. En la calle ya eran casi las 4 de la tarde. Valentina caminaba por la acera, sin notar a los transeúntes, absorta en sus pensamientos. Necesitaba comprar una blusa nueva para el trabajo, renovar su guardarropa. Quizás entrar a una tienda ahora mismo. Y entonces, una voz suave llamó su atención. «Hija, ayúdame». Valentina se detuvo. Pegada a la pared del edificio estaba sentada una anciana con un abrigo raído y un rebozo. Frente a ella, sobre un paño, había una vieja estatuilla de la Virgen en un nicho descolorido. «Cómpreme esta estatuilla», continuó la anciana, extendiendo una mano temblorosa. «Así podré comer algo hoy». Valentina miró a la mujer. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos, cansados. A su lado había una taza vacía para las limosnas. «¿Tiene hambre?», preguntó Valentina en voz baja. «Llevo casi 3 días sin comer nada», sollozó la anciana. «La pensión es muy pequeña. Se me va en medicinas. Y una tiene que comer». Valentina abrió su bolso y sacó la cartera. No tenía mucho dinero, pero no podía seguir de largo. «Espéreme aquí», le dijo. «Ahora vuelvo». 5 minutos después.
Regresó con una bolsa de la tienda más cercana. Pan, jamón, queso, leche, un par de manzanas. Se la entregó a la anciana. Tome esto y quédese con la estatuilla. No la necesito. La anciana agarró la bolsa con manos temblorosas y se echó a llorar. Gracias. Hija, gracias. Que Dios te lo pague. Valentina estaba a punto de irse, pero la anciana de repente la agarró del brazo. La fuerza en esos dedos era inesperada. Espera, susurró, mirándola directamente a los ojos. Necesito decirte algo. ¿Qué? Valentina intentó soltar el brazo, pero la anciana la sujetaba con firmeza. Mañana mismo. Renuncia a ese trabajo. Su voz se hizo más baja, casi inaudible. Pero antes de irte, haz una cosa. Valentina frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? Miró a la anciana con más atención. ¿Cómo sabe lo del trabajo? No importa. La anciana negó con la cabeza. Lo importante es que renuncies. Mañana mismo. ¿Por qué habría de renunciar? Valentina no entendía. Acabo de conseguirlo. Haz lo que te digo. La anciana la acercó más. Pero antes, instala una grabadora. ¿Qué? Valentina logró soltar su brazo. Y esta vez la anciana la dejó ir. ¿De qué habla? Pero la anciana ya se había dado la vuelta, sacando el pan de la bolsa. Valentina se quedó parada unos segundos más. Y luego se alejó rápidamente. Está loca. Decidió. Solo una anciana loca y hambrienta que dice tonterías. Pero esas palabras se le quedaron grabadas en la mente, como una espina. Valentina caminaba por la calle, dándole vueltas a lo que había oído. ¿Renunciar mañana? Después de tanto tiempo buscando trabajo. Era absurdo. Completamente absurdo. Y sin embargo, se detuvo frente al escaparate de una tienda de electrónica. Dentro, en los estantes, había teléfonos, tablets, audífonos y pequeñas grabadoras de voz. Valentina se mordió el labio. Esto es una tontería. Una completa estupidez. Pero, ¿y si la anciana tenía razón? ¿Y si de verdad algo andaba mal con ese trabajo? Entró en la tienda. El vendedor, un joven con un piercing en la oreja, se le acercó con una sonrisa. Hola, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito una grabadora de voz, dijo Valentina, sorprendida de sus propias palabras. Pequeña, que se pueda esconder. Para grabar unas clases, sugirió el vendedor. Sí, para unas clases, mintió ella. El chico le mostró varios modelos. Valentina eligió el más pequeño, ya o tamaño de una caja de cerillos, con un imán para sujetarlo. Graba hasta 8 horas, explicaba el vendedor. La calidad del sonido es excelente, capta hasta los susurros. Valentina pagó y salió de la tienda, apretando la bolsa con la grabadora. Todo aquello parecía una locura. Había conseguido un buen trabajo en una empresa respetable. ¿Para qué necesitaba una grabadora? ¿Para qué hacerle caso a los delirios de una anciana? Pero una vaga inquietud crecía en su interior. Una especie de sexto sentido le decía que la anciana quizá no estaba tan loca. Valentina se despertó antes de que sonara el despertador. El corazón le latía con fuerza por la emoción. Hoy era su primer día de trabajo. Se vistió con una blusa blanca nueva y pantalones negros, se hizo un moño pulcro y se pintó los labios con un tono neutro. Antes de salir, abrió su bolso y miró la pequeña grabadora que había comprado el día anterior. Una tontería. Una completa tontería llevarla conmigo. Pero las palabras de la anciana no la habían dejado en paz en toda la noche. Bueno, murmuró, guardando la grabadora en un bolsillo interior del bolso. Solo por si acaso. Su madre ya estaba en la cocina cuando Valentina salió de su cuarto. ¿Lista para el trabajo? Doña Isabel la miró con ojo crítico. A ver si no haces el ridículo en tu primer día. Haré lo que pueda, respondió secamente Valentina, sirviéndose café en un termo. Llegó a la oficina 15 minutos antes de que comenzara la jornada laboral. Irene la recibió en la recepción con una carpeta de documentos. Buenos días, Valentina. Me alegro de verte. Vamos. Te mostraré tu lugar de trabajo. Subieron al 7º piso. El puesto de asistente de dirección estaba en una pequeña oficina junto al despacho de don Víctor. Un espacio luminoso con una ventana que daba a la ciudad. Un ordenador nuevo sobre el escritorio y una silla cómoda. Aquí trabajarás. Avin dejó la carpeta sobre la mesa. Estas son las instrucciones. Los códigos de acceso a los sistemas y una lista de tus responsabilidades. Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultarme. Don Víctor estará en reuniones todo el día. Así que podrás aclimatarte con calma. Gracias. Valentina se sentó en su escritorio y abrió la carpeta.
Irene se fue, y Valentina se quedó sola. Le echó un vistazo a las instrucciones. Gestión de documentos, llevar la agenda del director, organizar reuniones, supervisar el cumplimiento de tareas. Nada complicado, responsabilidades bastante habituales. Encendió el ordenador, introdujo las contraseñas y abrió el correo electrónico. Ya le esperaban varios mensajes. Un saludo de sus colegas, un recordatorio de próximas reuniones. Valentina se acordó de la grabadora. La sacó del bolso y la sostuvo en la mano durante unos segundos, pensativa. Realmente parecía una paranoia. Pero, ¿qué perdía? Se agachó y pegó la grabadora con el imán a la parte inferior del escritorio, en la esquina más alejada. Activó la grabación. Ahora el dispositivo registraría todo lo que ocurriera en esa oficina. El día comenzó tranquilo. Valentina organizó documentos. Respondió llamadas telefónicas y elaboró informes. Para la hora del almuerzo, ya se sentía más segura. El trabajo era comprensible. Los compañeros, amables. Cerca de las 3 de la tarde, entró en su oficina una mujer de unos 30 y tantos años. Alta, esbelta y con un traje caro. El pelo oscuro recogido en una coleta estricta, maquillaje llamativo y un andar seguro. ¿Tú eres la nueva asistente?, preguntó sin saludar. Sí, me llamo Valentina. Valentina se levantó. ¿Y usted es? Verónica, subdirectora de finanzas. La mujer le examinó de arriba a abajo. Espero que dures más que la anterior. ¿La anterior? Valentina frunció el ceño. Antes de ti hubo 3 en los últimos 6 meses. Verónica sonrió con suficiencia. Ninguna duró más de 2 meses. Don Víctor es exigente, pero si lo logras, tienes la carrera asegurada. Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí una ligera estela de perfume caro. Valentina volvió a sentarse lentamente. 3 asistentes en 6 meses. ¿Por qué nadie lo mencionó en la entrevista? Volvió al trabajo, pero la idea no la dejaba en paz. 1 hora después, Verónica apareció de nuevo en la puerta, esta vez con una memoria USB en la mano. Valentina, necesito que firmes estos documentos urgentemente. Le tendió la memoria. Son papeles importantes. Un contrato con inversionista. Valentina tomó la memoria y la conectó al ordenador. Pero don Víctor no está ahora, se sorprendió. Abriendo los archivos. ¿No debería firmar él estos documentos? Por eso recurro a ti. Verónica se apoyó en el borde del escritorio. Tienes acceso a la firma electrónica. Hay que hacerlo rápido, o perderemos a unos inversionistas importantes. Valentina abrió el primer documento. El texto era largo, con letra pequeña y lleno de términos legales. Empezó a leer, pero Verónica tamborileó impacientemente con los dedos sobre el escritorio. No hay tiempo para leer, dijo bruscamente. Solo pon la firma. Es un procedimiento estándar. Don Víctor me pidió personalmente que te entregara estos documentos. Pero al menos debería echarles un vistazo. Mira. Verónica se inclinó hacia ella. Y su voz se endureció. Es tu primer día. Todavía estás en periodo de prueba. Si echas a perder este trato por tus dudas, saldrás de aquí más rápido que las otras asistentes que trabajaron antes. ¿Entendido? Valentina tragó saliva. No podía perder este trabajo. No después de todo lo que había pasado. No después de 6 meses de humillaciones y falta de dinero. De acuerdo, dijo en voz baja y abrió el programa de la firma electrónica. Verónica la observaba con los brazos cruzados. Valentina introdujo la contraseña. Seleccionó los archivos y pulsó el botón de firmar. El programa procesó los documentos durante unos segundos y luego mostró una confirmación. Excelente. Verónica recogió la memoria. Bien hecho. Rápido y sin preguntas innecesarias. Sigue así. Se fue. Y Valentina se quedó sentada frente al ordenador, sintiendo una vaga inquietud. Algo no estaba bien. Algo en esa prisa. En la presión. En la forma en que Verónica la había apurado. Media hora después, entró un joven de contabilidad. Arturo. ¿Cómo se presentó? Valentina. Tenemos un problema con los informes, dijo, dejando una pila de papeles sobre la mesa. Necesito cuadrar estas cifras urgentemente. John Víctor me pidió que te encargaras. Pero no soy contadora, dijo ella, desconcertada. No sé. No es nada complicado. Abrió un archivo en el ordenador de ella. Solo tienes que pasar estos datos a la tabla y calcular los totales. No tengo tiempo. Estoy hasta el cuello de trabajo. Y tú eres la asistente del director. Así que tienes que ayudar a todos los departamentos. Valentina miró la pantalla. Cifras. Columnas. Fórmulas.
Nunca había hecho contabilidad a ese nivel. Lo intentaré, murmuró. Arturo se fue. Y ella se puso a descifrar las tablas. Las cifras se le mezclaban. Las fórmulas no cuadraban. Para las 5 de la tarde. Le dolía la cabeza. Luego vino otra empleada. Ana, del departamento de marketing. Valentina, ¿me puedes ayudar? Hablaba rápido. Nerviosa. Necesito preparar una presentación para unos clientes urgentemente. Estoy saturada. Y don Víctor dijo que tú me ayudarías. Pero yo. Por favor. Ana la miró suplicante. Si no, me van a despedir. Tengo una hipoteca. Un hijo. No puedo perder el trabajo. Valentina no pudo negarse. Abrió un nuevo archivo y empezó a trabajar en la presentación. Aunque no tenía ni idea de qué necesitaban exactamente los clientes. A las 7 de la tarde, cuando la jornada laboral había terminado oficialmente, Valentina seguía sentada frente al ordenador. Le dolía la cabeza a rabiar, los ojos le lloraban de cansancio. Había hecho docenas de tareas, ayudado a media oficina, firmado documentos cuyo contenido ni siquiera conocía. Finalmente, apagó el ordenador, recogió sus cosas y, antes de salir, se agachó y verificó que la grabadora estuviera encendida. En la calle ya había oscurecido. Valentina llegó a su coche y se quedó sentada al volante unos minutos, tratando de recuperarse. El primer día se había convertido en una pesadilla, pero lo había superado. Había aguantado. Mañana será más fácil, se convenció. En casa, su madre ya dormía. Valentina entró sigilosamente en su cuarto, se cambió y se desplomó en la cama. El sueño llegó al instante. El teléfono sonó en mitad de la noche. Un sonido agudo y penetrante rompió el silencio. Valentina se sobresaltó, desorientada, y agarró el teléfono. En la pantalla brillaba el nombre, don Víctor Solís. Respondió, todavía medio dormida. Bueno, ¿pero qué te crees que estás haciendo? La voz del director la ensordeció. Gritaba tan fuerte que apartó el teléfono de su oreja. Don Víctor, ¿de qué habla? Valentina se sentó en la cama, intentando comprender qué pasaba. No entiendo. ¿No entiendes? Continuó gritando. Pusiste tu firma en unos documentos y sacaron $3 millones de la empresa. ¿Me oyes? 3 millones. El corazón se le detuvo. Valentina sintió que el mundo a su alrededor empezaba a dar vueltas. No puede ser. Yo no, y entonces recordó. Verónica. La memoria USB. Los documentos que había firmado sin leer. Verónica me dio los documentos. Ella dijo. Verónica. La voz del director se hizo aún más fuerte. ¿Qué Verónica? Firmaste los documentos usando el acceso que te dieron a ti. Tú eres la responsable. Pero yo no sabía. La voz de Valentina se quebró en un grito. Ella dijo que era urgente, que usted mismo lo había ordenado. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Trabajo? Él soltó una carcajada malvada e histérica. Robaste $3 millones de la empresa y a eso le llamas trabajo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Valentina recordó cómo Verónica la había apurado, cómo no le había dejado leer los documentos, cómo la había presionado, amenazándola con despedirla. Don Víctor, por favor, escúcheme, intentó decir entre sollozos. Fue Verónica. Ella trajo la memoria USB. Dijo que era urgente. La interrumpió. Mentirosa. Te voy a demandar. Vas a ir a la cárcel por esto. Pagarás por cada $1 robado. No. Por favor. Valentina sollozaba, apretando el teléfono. Yo no robé nada. No sabía. Fue Verónica. Mañana te quiero en la oficina, cortó él. Y prepárate para la visita de la policía. Espero que te pudras en la cárcel. Colgó. Valentina siguió sosteniendo el teléfono junto a su oreja, mirando la oscuridad. El mundo se había derrumbado por segunda vez. Solo que ahora era mucho peor que el divorcio. Ahora se enfrentaba a la cárcel. Bajó el teléfono y se cubrió el rostro con las manos. Los sollozos sacudían su cuerpo. ¿Cómo había pasado? ¿Cómo había vuelto a caer en una trampa? Y entonces recordó, la grabadora. Había grabado todo lo que había pasado en su oficina. Valentina saltó de la cama y empezó a vestirse frenéticamente. Eran las 3 de la madrugada, pero tenía que ir a la oficina. Inmediatamente. Recoger la grabadora antes de que alguien la encontrara. Era la única prueba de su inocencia. Su madre se despertó con el ruido. Valentina, ¿qué pasa? Se oyó su voz somnolienta desde la otra habitación. Nada. Mamá, duérmete, gritó Valentina, poniéndose la chaqueta. Salió corriendo del apartamento y se precipitó hacia su coche.
Le temblaban tanto las manos que apenas pudo meter la llave en el contacto. Corrió por las calles vacías de la noche, pasándose los semáforos en rojo, rompiendo todas las reglas. Un único pensamiento martilleaba en su cabeza: llegar a tiempo, coger la grabadora, demostrar su inocencia. Llegó a la oficina en 20 minutos. El edificio estaba oscuro, desierto. Valentina usó la tarjeta de acceso que le habían dado el día anterior y entró. El elevador subió lentamente al 7º piso. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, las puertas se abrieron. El pasillo estaba sumido en la penumbra. Solo la luz de emergencia proporcionaba un brillo tenue. Valentina caminó hacia su oficina. La puerta no estaba cerrada con llave. Entró, encendió la luz y corrió hacia el escritorio. Se arrodilló, metió la mano bajo la mesa. Sus dedos encontraron la grabadora. Estaba allí. La despegó del imán y la apretó en su mano. Lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas. Tenía pruebas. Tenía una oportunidad. Valentina regresó a la oficina al amanecer. El edificio todavía estaba vacío. El guardia de la entrada dormitaba en su puesto. Subió al 7º piso y entró en su oficina, apretando con fuerza la grabadora en la mano. Se sentó en su escritorio, conectó el dispositivo al ordenador y abrió el archivo de audio. Le temblaban los dedos al pulsar el botón de reproducción. Primero se oyeron los sonidos de su propio trabajo, el tecleo, el susurro de los papeles. Luego, unos pasos. La puerta se abría. Valentina, necesito que firmes estos documentos urgentemente. La voz de Verónica sonaba clara y sin distorsiones a través de los altavoces. Valentina escuchó cómo se desarrollaba la conversación del día anterior. Cada palabra de Verónica, cada una de sus propias dudas, cada amenaza de la subdirectora, todo estaba grabado. La grabación continuaba incluso después de que terminara la jornada laboral. Verónica había entrado en la oficina después de que Valentina se fuera a casa. Sí, don Víctor. La voz de Verónica sonaba completamente diferente ahora, servil, casi tierna. Claramente hablaba por teléfono. Ya lo firmó todo. Podemos empezar a mover el dinero. Una pausa. Verónica se rió. Te dije que esta idiota ni siquiera sospecharía. Es nueva, está asustada. Tiene miedo de perder el trabajo. La candidata perfecta. Valentina detuvo la grabación. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero esta vez no eran de desesperación, sino de rabia. La habían incriminado. La habían elegido a propósito porque parecía débil. Un blanco fácil. Agarró el teléfono y marcó el número de Natalia. Su amiga respondió al 5º timbre. Su voz era somnolienta. Valentina, ¿por qué tan temprano? No son ni las 6. Natalia, necesito un buen abogado. La voz de Valentina temblaba, pero sonaba decidida. Me tendieron una trampa en el trabajo. ¿Me ayudas? ¿Qué? Natalia se despertó al instante. Espera. ¿Qué pasó? Valentina le contó todo rápidamente. La entrevista. El primer día. Verónica. Los documentos. La llamada nocturna del director. Dios mío. Valentina, exhaló Natalia. ¿Estás en la oficina ahora? Sí. Recuperé la grabadora. Tengo la grabación que prueba que me incriminaron. Perfecto. Escúchame con atención. La voz de Natalia se volvió seria y profesional. Copia esa grabación en varios lugares. En una memoria USB. En la nube. En tu teléfono. Ahora mismo. Y sal de la oficina. No te quedes ahí. Pero, Valentina, pueden ir a buscarte en cualquier momento. Si el director llamó a la policía, te detendrán ahí mismo. Vete ya. Valentina copió rápidamente el archivo en una memoria USB. Se lo envió a su propio correo. Lo guardó en un servicio de almacenamiento en la nube. Agarró su bolso y salió corriendo de la oficina. Pero ya era demasiado tarde. En la planta baja le esperaban 2 policías y un hombre de traje. «I'm detective». ¿Cómo se presentó? «¿Valentina García?», preguntó el detective. Sí. Se detuvo, apretando el bolso. Está detenida bajo sospecha de malversación de una suma considerable de dinero. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal. Uno de los policías sacó unas esposas. Valentina sintió el metal frío cerrarse sobre sus muñecas. La gente en el vestíbulo se detenía a mirarla. El guardia, que hacía poco dormitaba, ahora observaba con curiosidad. Tengo pruebas de mi inocencia, dijo Valentina con firmeza. En mi bolso hay una memoria USB con una grabación. El bolso será confiscado como prueba, respondió el detective. Todo será examinado según el procedimiento correspondiente.
La sacaron del edificio y la llevaron a una patrulla. Valentina vio cómo las caras de sus compañeros aparecían en las ventanas de la oficina. Alguien grababa con su teléfono. Vergüenza. Una humillación pública. La llevaron a la delegación, la fotografiaron, le tomaron las huellas dactilares y luego la llevaron a una celda de detención preventiva. Una pequeña habitación con una cama de metal y un inodoro detrás de un tabique. En las paredes había inscripciones, arañadas por detenidos anteriores. Valentina se sentó en la cama y se agarró la cabeza con las manos. Todo se repetía. Otro juicio. Otra vez teniendo que demostrar algo. Por la tarde llegó el abogado. Carlos Romero era un hombre de unos 40 años. Con un traje caro y una mirada penetrante. Se sentó frente a Valentina en la sala de visitas y abrió su tablet. Natalia me pidió que me hiciera cargo de su caso, empezó sin preámbulos. Cuéntemelo todo desde el principio. No omita ningún detalle. Valentina habló durante casi una hora. Carlos tomaba notas. Hacía preguntas aclaratorias. Asentía. Llevaban tiempo planeando este fraude, sollozó Valentina, secándose las lágrimas. Verónica me eligió a propósito. Yo era la víctima perfecta, nueva, sin contactos, con miedo a perder el trabajo. ¿Tiene la grabación?, preguntó Carlos. Sí, señaló la grabadora. Copié el archivo a una memoria USB y a la nube. La policía confiscó mi bolso con la memoria, pero la grabación está en Internet. Eso es bueno. Carlos sonrió por primera vez. La grabación nos da una oportunidad. Solicitaré su liberación bajo fianza. Si el juez considera que las pruebas son convincentes, la dejarán salir hasta el juicio. ¿Cuánto tiempo tardará? Unos días. Quizá una semana. Cerró la tablet. Trabajaré rápido. Pero necesita tener paciencia. Valentina pasó 5 días en la celda. Los 5 días más largos de su vida. Su madre la visitó 2 veces. Llorando, lamentándose y volviendo a culpar a su hija por haberse divorciado de Esteban. Si te hubieras quedado con él, nada de esto habría pasado, sollozaba doña Isabel a través del cristal de la sala de visitas. Mamá, por favor. Ahora no, dijo Valentina con cansancio. Natalia la visitaba todos los días. Le llevaba comida. Le contaba las noticias. La apoyaba. Carlos dice que el caso se ve sólido, le dijo en una de sus visitas. Tu grabación es una prueba irrefutable. Verónica se metió sola en la trampa. Al 6.º día, Carlos consiguió que liberaran a Valentina bajo fianza. Salió de la delegación. Pálida, con ojeras, pero libre. Natalia la esperaba en la entrada. Amiga. Abrazó a Valentina. ¿Cómo sobreviviste? Valentina intentó sonreír, pero no pudo. Los meses siguientes fueron difíciles. Valentina no encontraba trabajo. ¿Quién contrataría a una mujer acusada de fraude? Vivía del dinero que le prestaba Natalia y esperaba el juicio. Carlos trabajaba sin descanso. Encontró a otros testigos, antiguos asistentes del director que también habían sido despedidos en circunstancias sospechosas. Una de ellas, Karina, aceptó testificar. A mí me pasó lo mismo, le contó a Valentina en una reunión. Verónica me trajo unos documentos y me obligó a firmarlos rápidamente. Luego me acusaron de robo. No pude demostrar mi inocencia. Me declararon culpable y me dieron libertad condicional. ¿Cómo vives ahora?, preguntó Valentina en voz baja. Apenas llego a fin de mes. Karina sonrió con tristeza. Nadie contrata a alguien con antecedentes penales. Que al menos alguien demuestre que no somos criminales. El juicio fue programado para principios de diciembre. Valentina no durmió la noche anterior a la audiencia. Se quedó en la oscuridad, repasando en su mente todos los escenarios posibles. Por la mañana, se puso el mismo traje negro con el que había ido a la entrevista de trabajo. Se miró al espejo, un rostro demacrado, ojos sin brillo, mechones grises en el pelo que no estaban ahí 6 meses atrás. En la sala del tribunal había mucha gente. John Víctor estaba sentado con su abogado. El mismo abogado caro que había ganado el caso de Esteban contra Valentina. Verónica estaba sentada al otro extremo de la sala, pálida, con la cabeza gacha. El proceso comenzó. La fiscalía presentó las pruebas, los documentos con la firma electrónica de Valentina, los extractos bancarios que mostraban la transferencia de los $3 millones. La acusada, García, abusó de la confianza de su empleador, decía el fiscal, utilizando su acceso a la firma electrónica. Desvió ilegalmente fondos de la empresa a cuentas fantasma. Luego le tocó el turno a Carlos. Reprodujo la grabación de la grabadora. La voz de Verónica llenó la sala. Sí, don Víctor, ya lo firmó todo. Podemos empezar a mover el dinero.
Te dije que esta idiota ni siquiera sospecharía. Se oyeron murmullos en la sala. Don Víctor palideció. Verónica se cubrió el rostro con las manos. Es falso, gritó el director. Es un montaje. Un peritaje ha confirmado la autenticidad de la grabación, dijo Carlos con calma, entregándole unos documentos al juez. La voz en la grabación pertenece a Verónica Samaniego, subdirectora de Grupo Alianza. Además, tenemos testigos que confirmarán que este tipo de esquema se utilizó en repetidas ocasiones. Karina subió al estrado y testificó. Después de ella, otros 2 exasistentes del director. Todos contaron la misma historia. Verónica les llevaba documentos. Los apuraba, los presionaba, los amenazaba con despedirlos. El juez escuchó atentamente y luego declaró un receso. Cuando se reanudó la sesión, Verónica pidió la palabra. Se puso de pie, temblando de pies a cabeza. Quiero testificar. Su voz era apenas audible. Verónica. Cállate, siseó don Víctor. Pero ella no le hizo caso. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. Yo era la amante de don Víctor, empezó. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Salimos durante 3 años. Prometió que dejaría a su esposa. Prometió que estaríamos juntos. Pero para eso necesitaba dinero para el divorcio. Para una nueva vida. Cállate de una vez, rugió don Víctor, poniéndose de pie. Él ideó este esquema, continuó Verónica. Ignorándolo. Contrataba a nuevos asistentes. Yo los obligaba a firmar los documentos. Sacábamos el dinero y luego los despedíamos, acusándolos del robo. Víctor cobraba el seguro y el dinero terminaba en nuestras cuentas. Es mentira, gritaba el director. Está mintiendo. Soy una idiota. Verónica sollozaba. Le creí. Pensé que me amaba. Incluso incriminé a Valentina, aunque ella no tenía la culpa de nada. Perdónenme. El juez golpeó el mazo, pidiendo orden. El abogado de don Víctor y un guardia lo obligaron a sentarse. La sesión continuó durante 2 horas más. Carlos presentó pruebas adicionales, registros de llamadas telefónicas, extractos bancarios que mostraban la conexión entre las cuentas de Víctor y Verónica. Cuando el juez se retiró a deliberar, Valentina se quedó sentada, apretando las manos de Natalia. Todo saldrá bien, le susurró su amiga. ¿Oíste a Verónica? Confesó. Pero, ¿y si el juez no le cree? Le creerá, dijo Carlos con seguridad, sentándose a su lado. Hay pruebas suficientes. Va a ganar. El juez regresó 1 hora después. Leyó el veredicto con un tono claro y oficial. Se declara a la acusada, Valentina García, inocente de los cargos que se le imputan. Se levanta la fianza y se ordena abrir una investigación penal contra Víctor Solís y Verónica Samaniego por los delitos de fraude y malversación de fondos a gran escala. Valentina no entendió de inmediato lo que había pasado. Luego Natalia la abrazó y ella rompió a llorar de alivio, de cansancio, de felicidad. Salieron juntas del juzgado. Era una tarde fría de diciembre, y el aire era gélido. Amiga, prométeme que no más juicios. Natalia sonreía entre lágrimas, abrazando a Valentina. Como que te está gustando venir por aquí. Te lo prometo. Valentina rió y lloró al mismo tiempo. Lo prometo. Y gracias por tu ayuda. Si no fuera por ti. Amiga, sabes que Carlos haría lo imposible por mí. Natalia señaló con la cabeza al abogado, que estaba junto a su coche hablando por teléfono. No sé cómo agradecerles. Valentina miró a Carlos. Me salvaron la vida. Usted se salvó la vida sola. Él se acercó a ellas. Cuando instaló esa grabadora, fue su intuición, su precaución. Yo solo usé lo que usted me dio. Se quedaron un rato más juntos y luego se despidieron. Valentina se subió al coche de Natalia y se fueron a casa. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le preguntó su amiga en el camino. No sé. Valentina miraba por la ventana el paisaje urbano. Buscar trabajo. Empezar de nuevo. Otra vez. Lo lograrás. Natalia le puso una mano en el hombro. Eres fuerte. Pasaste por 2 juicios y no te quebraste. Valentina asintió. Sí, no se había quebrado, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no confiaría ciegamente en la gente. Ya no sería ingenua. Ya no permitiría que nadie la usara. Ahora le tocaba empezar su vida de nuevo, por 3.ª vez en un año. Pero esta vez, estaba lista.